Timoteo, quien estaba ya a cargo de la iglesia en Éfeso, donde se presentaron muchísimas cosas que corregir y que instruir, y es el propósito de las dos cartas. Es una carta escrita, esta primera carta, desde Roma, pero bajo una economía de arresto domiciliario, podríamos decir nosotros, por parte del apóstol, y ciertamente corrige muchas cosas, también advierte, recuerdan ustedes los primeros capítulos, la introducción de falsa doctrina, de estos falsos maestros que más bien querían trasquilar al rebaño que guiarlo, y entonces lo que se produce es básicamente una carta netamente instructiva. Y estas instrucciones, que fueron dadas por supuesto en un contexto distinto al nuestro, son válidas el día de hoy, porque de alguna manera las instrucciones no tienen tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar lo que estamos siendo instruidos, o lo que fue instruido originalmente Timoteo, y aplicarlos a nuestra realidad de vida, y esa es la maravilla de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 5, y recordamos que en el capítulo 5 nosotros, Pablo le habla a Timoteo y habla acerca de relaciones interpersonales, en el caso de los ancianos, de las mujeres mayores, los hombres mayores también, las jóvenes, las jovencitas. Hace una serie de indicaciones respecto a este grupo de hermanos de una población sumamente diversa en la iglesia primitiva y, por cierto, también en la iglesia actual. Entonces llegamos al versículo 3, donde comienza a tratar o a dar indicaciones a un grupo bien numeroso. Uno, cuando analiza los aspectos de la historia de esa época en el Imperio Romano, el número de viudas o mujeres abandonadas, porque recuerde que la palabra viuda es una palabra, diríamos nosotros, muy amplia, que es la palabra shera en el griego, y significa una mujer que está sola, sea porque el marido falleció, que era la gran mayoría; segundo, porque el marido la abandonó; o tercero, ¿no es cierto?, porque incluso podía ser una mujer soltera, ¿ya? Pero el concepto de soledad de la mujer en este caso, en una cultura como lo que era el Imperio Romano, era sumamente vulnerable en todo sentido. La única manera de una mujer subsistir en aquella época era que algún varón se casara con ella, o algún familiar se hiciera cargo de ella, ¿no es cierto? Entonces, de lo contrario, estaba condenada, si era joven, a trabajos de prostitución y otro tipo de cosas, o si era de mayor edad, a trabajar como esclava en algún tipo de lugar, Entonces, era una situación muy difícil. Y este grupo, por supuesto, era también un grupo numeroso en la iglesia del primer siglo. Y muchas de las hermanas que llegaron a la iglesia fueron sostenidas por la iglesia, porque no tenían una familia extendida que pudiese sostenerla. ¿Recuerdan ustedes la imagen de Jesús cuando va camino o pasa por la zona de Naín y ve un funeral y ve que va una mujer viuda, ¿no es cierto?, y que además había muerto su único hijo? Al que llevaban en el féretro era su único hijo. Entonces eso habla del corazón compasivo del Señor Jesucristo, y resucita a este joven justamente porque era el único sustento de esta mujer viuda. Entonces habla en los primeros versículos, del versículo 3 al 5, se refiere específicamente, capítulo 5, versículo 3 al 5, se refiere específicamente a la línea, o a la cadena, podríamos decir nosotros, de sostenimiento para este tipo de mujeres, ¿ya? Y parte con los hijos, ¿no es cierto? No olvidemos eso, parte con los hijos. Vale decir, es responsabilidad de los hijos hacerse cargo de las viudas de su familia, ¿Qué significa eso? Significa que los hijos, de alguna manera, debemos devolver a nuestros padres, y esto está aplicado en el concepto de viuda por las características culturales que les estoy dando. El día de hoy es perfectamente aplicable a un hombre, a un padre que a lo mejor quedó solo, ¿no es cierto?, y quedó viudo y quedó desamparado. Bueno, la misión nuestra como hijos es sostenerles, apoyarles. Después habla de los nietos, ¿no es cierto?
Eso significa que va extendiendo la familia y posteriormente llega al hecho de cualquier familiar, varón en este caso cultural, que pudiese hacerse cargo de esta mujer. Si ustedes recuerdan, cuando Ruth la moabita vuelve a Belén con su suegra, ¿no es cierto? Ella se hace cargo incluso del cuidado de su suegra. Ella sale a trabajar para sostener a su suegra. Entonces, ese concepto de cuidado de la viuda o de la mujer abandonada, en este caso Ruth era una viuda joven, ella se volvió a casar. Pero ¿cómo es que se volvió a casar? No con cualquier persona, hubo un pariente que la redimió, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se seguía esta ley de que tenía que existir en la familia. Por eso es que nosotros como cristianos, el día de hoy aplicando un poco a esto, no necesitamos andar buscando en cualquier lugar o en todo lugar personas o mujeres que estén solas. Basta a lo mejor con mirar nuestra propia familia, una prima en segundo grado, una familiar, que es posible que necesite de nuestra ayuda. Partiendo, por supuesto, por la línea más directa. Pero esto se va amplificando. Es el corazón de la enseñanza del apóstol Pablo. Y al final de esta cadena, entonces aparece la iglesia. Y la iglesia se hace cargo de las mujeres que están absolutamente desamparadas. Absolutamente desamparadas. Y ahí llegamos hasta el versículo 8, ¿no es cierto?, que nos dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ese suyos es un término sumamente genérico. No se está refiriendo específicamente a alguien cercano, como un papá, una mamá, una hermana, sino que lo extiende a una línea más grande de posibles parientes o incluso gente amiga cercana, ¿no es cierto? Alguna mujer, algún matrimonio que a lo mejor éramos amigos, no tenemos una línea sanguínea que nos una, pero por distintas razones la mujer queda sola y desamparada y además con hijos, por ejemplo. Entonces nosotros debiéramos asumir, ¿no es cierto?, un apoyo en ese sostenimiento. Vuelvo a insistir, en aquella época una mujer que quedaba sola, que eran muchas, recuerde que estaba la guerra, estaba la cárcel, estaban las enfermedades y estaba la sobrevida de los varones, que siempre era mucho menor que el de las mujeres, ¿ya? Entonces, tener eso en mente, que es el corazón del Señor Jesús, del cuidado de las mujeres en términos generales, ¿no es cierto?, por parte de los varones. La mujer fue diseñada por Dios para ser cuidada por un varón, ¿ya? Yo sé que en la cultura actual que vivimos todo eso parece anacrónico y hasta irrespetuoso para las mujeres, pero ciertamente nosotros queremos volver y vivir en el modelo de Dios. Eso no anula que la mujer pueda tener incluso su actividad profesional o su actividad laboral, ¿no es cierto? Pero la idea no es que el hombre anule su responsabilidad de cuidar a la mujer, de proveer, como dice la palabra, ¿no es cierto?, proveer el apoyo emocional, la guía espiritual y, por cierto, el apoyo material también, Entonces, la idea del apóstol Pablo es que nosotros no nos justifiquemos con que la iglesia tiene que hacer todo. Por supuesto que la iglesia tiene una parte importante y de hecho lo hacemos. Pero el incentivo es a todos nosotros que tenemos recursos, y no estamos hablando de grandes recursos, estamos hablando de recursos. Recursos significa que puedo tener un sueldo bueno, malo, regular, o un ingreso bueno, malo o regular, pero eso no me excluye de apoyar, de acuerdo a mis posibilidades, a una mujer dentro de mi círculo, ya sea familiar o extendido, apoyar a una mujer que se encuentra sola y sin ningún tipo de cuidado. Vuelvo a insistir, esto era dramático en el tiempo en que está escribiendo el apóstol Pablo, era absolutamente dramático. No solamente eso, vamos a ver también que, por ejemplo, los huérfanos, habían leyes en el Imperio Romano, en algunas zonas del Imperio Romano, donde unos padres o un padre podía votar a su hijo hasta los, no me recuerdo si hasta los 3 o 5 años. O sea, si ya no lo quería, era legal el hecho de que lo podía
tirar en una zona especial del mercado, ¿no es cierto? Y esos niños normalmente terminaban o en escuelas de gladiadores o, en el caso de mujeres, en burdeles. Entonces era una realidad dramática desde el punto de vista social, y la Iglesia marca un precedente inédito en aquella época. ¿Ya? Ahora, en el versículo 9 vamos a ver un cambio. Capítulo 5, versículo 9. Hasta el 12. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por su deseo, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Bueno, acá tenemos un grupo distinto. Esto es lo hermoso de poder escudriñar la Escritura, porque si esto se lee de corrido, comienzan a haber ciertas contradicciones. Resulta que los requisitos, entre comillas, para ayudar a una mujer que está totalmente sola, no pasan, por ejemplo, por la edad. ¿No es cierto? Una mujer puede quedar viuda jovencita. ¿Ya? Entonces, muchos piensan que solo se debe ayudar a este tipo de viudas. No, aquí está hablando de un ministerio distinto, que surgió en la Iglesia apostólica y que siguió durante todo el periodo de los 300 años de la Iglesia primitiva, y que lo constituían mujeres de una cierta edad, porque el número 60 es un número simbólico en un sentido que corresponde más bien a una cosa cultural. Es como nosotros pudiéramos decir en Chile, la mujer a los 60 años jubila, ¿no es cierto? Pero no es igual en todas partes, es una medida solamente. Lo que está hablando ahí es que una mujer con cierta edad ya, y que a lo mejor está viuda, ¿no es cierto?, pero que tiene recursos, porque aquí no se está hablando que a estas mujeres se las sostiene, sino que se las coloca en una lista de servidoras, de mujeres servidoras. Y fue un ministerio precioso que surgió en la Iglesia justamente por la inmensa necesidad de ayuda social que existía, principalmente con las mujeres jóvenes y con la cantidad industrial de huérfanos que existían. ¿Cómo es que estas mujeres acudían, por ejemplo, a ese mercado del que les hablaba yo, y ellas tomaban muchos de estos huérfanos y se empezaron a formar los primeros, diríamos nosotros, orfanatos bajo el paraguas de la Iglesia? Entonces se vivía en una comunidad en la cual ciertamente estos niños crecían cuidados por familias cristianas, y especialmente mujeres, diríamos, en aquel entonces bastante mayores para la época, ¿ya? Entonces, lo primero que dice: se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, y fíjese que va a empezar a dar requisitos prácticamente iguales a lo de los pastores y diáconos. Comienza a decir: un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Fíjense que son requisitos muy similares a los pastores y diáconos. Por lo tanto, correspondía a un listado de mujeres en la Iglesia que de alguna manera o estaban viudas o incluso eran mujeres que por su edad ya sus hijos todos habían salido del hogar, estaban casadas, vale decir, tenía con su marido, ¿no es cierto?, tomaba la decisión de involucrarse en esto, y el marido la dejaba, ¿no es cierto?, que se involucrara en este ministerio. Entonces era una diversidad de mujeres que se preocupaban, ¿no es cierto?, de estos menesteres, y llegaron a ser un ministerio sumamente poderoso en la Iglesia. Muchas de ellas se autosustentaban porque no necesariamente habían enviudado, muchas eran viudas propiamente tal, que tenían recursos que su esposo les había dejado o incluso estaban siendo sostenidas por sus hijos, y otras probablemente eran viudas, ¿no es cierto?, que la Iglesia sostenía. Pero el punto es que la actividad de ellas era un ministerio distinto, o no excluyente, mejor dicho, de lo que anteriormente se había dicho. Es otro grupo,
excluyente del grupo anterior. Es otro grupo. Son mujeres maduras, con experiencia y además con buen testimonio, ¿no es cierto?, que se involucran activamente en el ministerio de la iglesia. Nosotros aquí en Occidente tenemos una concepción tan equivocada. Pensamos que cuando una mujer o un hombre llega a los 60, 65 años ya la hice, ¿no es cierto?, me jubilo, no hago nada más, que pasen las jóvenes, decimos, o que pasen los jóvenes. No es así la cultura bíblica. Las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes necesitan de hombres que estén 3, 4 peldaños más arriba en cuanto a edad, en cuanto a experiencia, ¿no es cierto?, que tengan un buen testimonio. Por supuesto no son perfectos, pero constituyen una población riquísima en la iglesia primitiva y sumamente activa. Sumamente activa. Entonces, esto no se trata de entregarle a los jóvenes, ¿no es cierto?, por el solo hecho de ser jóvenes, las responsabilidades de la iglesia. Ya ven ustedes, Timoteo era un hombre cercano a los 35, 38 años. Y para esa cultura era un hombre bastante avanzado. A veces nosotros le entregamos el púlpito a un cabro de 25, 26 años que no tiene ninguna experiencia y que va a sufrir muchos cambios en el proceso. Por eso va a decir más adelante, viudas jóvenes, no las incluya acá porque van a tener deseos propios de la juventud que son absolutamente lícitos. Pero está hablando de un compromiso distinto, ¿ya? Está hablando de un compromiso distinto. Está hablando de una dedicación al servicio de la iglesia. Si lo traemos a nuestra época, ¿no es cierto?, a nuestra realidad, incluso como Iglesia Cristiana La Serena, nosotros tenemos la bendición de tener una población importante de hermanas que diríamos nosotros están entre los 50 y tantos y los 60 y tantos años, que son sumamente activas y que deben constituir también un apoyo importantísima, porque tenemos otro grupo de población de mujeres y varones sumamente jóvenes que están o recién casados o tienen 3 años, tienen sus primeros hijos, ¿no es cierto? Están viviendo las primeras experiencias como padres y nosotros necesitamos apoyarles y ayudarles. Entonces no es distanciarse esto, es todo lo contrario, es acercarse. Estas mujeres lo hacían de esa manera. Y si nosotros nos vamos a Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Ya enseñamos que el término anciano aquí no hace alusión al liderazgo que está entregado a varones. Lo que está hablando aquí es el concepto de edad, ¿ya? El concepto de edad. Y vuelve a utilizar una serie de requisitos propios de aquellos que sirven en la iglesia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Espero que varias hermanas califiquen aquí en la iglesia. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Fíjense el ministerio importante es. Ahora, no es lo único. Estamos hablando de una época cultural donde eso era prioritario y siempre lo es. Pero hoy día, como decía el pastor en el primer servicio, la importancia, por ejemplo, del discipulado. Necesitamos discipuladoras, mujeres con experiencia, hombres con experiencia. Porque todos los jóvenes, ¿qué dice el libro de Proverbios? La necedad está ligada al muchacho. Los jóvenes necesitan mucha dirección. Recuerde, me voy a meter en otra cosa y después pueden cambiar de canal, porque cuando los jóvenes, por ejemplo, llegan a la política a cambiarlo todo, queda la crema. Queda la crema, sea de lo que sea. Y no estoy diciendo que los adultos lo hayan hecho bien, no. Pero para ser dirigente de algo, para guiar algo, hay que tener experiencia, hay que haber vivido. Hay que haber estado en combate.
Hay que haber enfrentado al enemigo. Hay que haber enfrentado dificultades. Hay que haber enfrentado cosas complicadas. ¿No es cierto? No se trata solamente de saber algo. Se necesita haber vivido también ese algo para que pueda realmente constituirse en una enseñanza realmente práctica para nuestros jóvenes. Ciertamente nuestros jóvenes el día de mañana se van a convertir en adultos, por supuesto, o en adultos jóvenes, y tendrán que tener una formación en función también de su propia experiencia. De su propia experiencia. El mismo apóstol, cuando da los requisitos, dice, no un neófito. Un neófito no es solamente alguien que no tiene mayor conocimiento, no es un novato, sino que también en esta cultura alguien joven, alguien que no tenía experiencia, alguien que tenía que comenzar a hacer experiencia. Y en las experiencias van a tener altos, bajos, caídas, decepciones, alegría, tristeza, hasta que se va regulando este electrocardiograma preinfárctico y se transforma en unas ondas mucho más estables. Y eso es lo que tienen que brindar, en este caso, las mujeres mayores a las mujeres más jóvenes, dice, ¿no es cierto?, estabilidad. A que enseñen a sus mujeres jóvenes, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. ¿Sabes por qué, hija? Porque yo fui imprudente y me fue mal. Y te estoy enseñando no de lo que hice bien, sino que de lo que hice mal. Y también te voy a enseñar algunas cosas de lo que hice bien, pero sé prudente. No te dejes llevar por esto. No a la primera pelea arranques donde tu madre. No esto, no esto. Resuelve las cosas de esta manera. Oremos por esto. Castas, cuidadosas de la casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué? Porque la familia resulta ser, y el matrimonio, y esto no excluye a los varones, estamos hablando en un acápite específico de las mujeres, pero ustedes saben que la mayor cantidad de responsabilidades en el matrimonio se le entregan al hombre. ¿Por qué? Porque el varón es el que tiene que llevar el estandarte de su familia en todo sentido, pero para que ese estandarte pueda ser llevado también con alegría, con gozo y no con queja, debe tener una esposa, ¿no es cierto?, que esté en la misma sintonía de él y en su sintonía bíblica propia, ¿ya? Y cuando eso no ocurre, entonces la palabra de Dios igual es blasfemada. Mira esto, que eran tan cristianitos, se casaron, toda la cuestión, la ceremonia preciosa, los votos y todo esto, y ahora se separaron. Se separaron. Esa no es una responsabilidad directa de la iglesia. Todos nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras propias decisiones, pero también es importante revisar cómo nosotros como iglesia entregamos, por favor, no soluciones. La iglesia no entrega soluciones, la iglesia entrega herramientas. Y las herramientas, para que sean útiles, se tienen que usar. Y se tienen que usar en la vida de cada uno de nosotros. Cuando la gente viene aquí buscando soluciones, no las va a encontrar, porque la iglesia no está diseñada para solucionarle la vida a las personas. La iglesia está diseñada para formar hombres y mujeres temerosos de Dios y que usen las mismas herramientas que usamos todos para el crecimiento de nuestros matrimonios, de nuestra familia. Entonces, volviendo a Timoteo, este era un grupo de mujeres muy especial que constituyó o se constituyó en un pilar fundamental dentro del desarrollo de la iglesia en el tiempo de los apóstoles, y que se extendió, hay libros preciosos, que se extendió durante todo el periodo de la iglesia primitiva hasta que cae el Imperio Romano. Pero este ministerio lo constituían este tipo de mujeres, ¿ya? Entonces, dice, volvemos al versículo 9, capítulo 5, versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. ¿Qué significa esposa de un solo marido? Significa que no necesariamente se casó una sola vez. Puede que haya enviudado joven, se haya vuelto a casar y volvió a enviudar. Era una cosa común. Había mujeres
Normalmente las mujeres en aquella época vivían doble viudez. Vuelvo a insistir, por el tipo de trabajo de los esposos, por la esclavitud, ¿no es cierto?, la cárcel, la guerra, las enfermedades. Entonces no era infrecuente encontrar una mujer que hubiese estado casada 2 veces, ya bajo un concepto de viudez. El punto aquí es que haya sido completamente fiel y dedicada al esposo que tuvo o los que tuvo, ¿ya? Eso significa de una sola o de un solo hombre. ¿Recuerdan ustedes el requisito del pastor, no es cierto? Marido de una sola mujer, es el mismo concepto, es la misma línea. Que tenga testimonio de buenas obras. ¿Eso qué significa? Que sea conocida y reconocida por ser, en este caso, una hermana que siempre ha estado trabajando en la iglesia, siempre dispuesta y disponible. Alguien que se identifica con el servicio en la iglesia, habiendo estado casada, habiendo tenido su familia, siempre participó de la actividad en la iglesia y del servicio en la iglesia de todo tipo. Diríamos nosotros, hermanas que están en el aseo, hermanas que están en el discipulado, hermanas que están en la misericordia, en fin, siempre. Entonces pasa esta hermana, queda viuda, ¿no es cierto? Y entonces uno dice, sí, pues, ella siempre ha sido una mujer dedicada. Vale decir, tiene un testimonio, tiene antecedentes. ¿Ya? No es excluyente de alguien que a lo mejor no servía antes y ahora empieza a servir, pero está hablando de generalidades, de requisitos que deben ser generales, que no se deben pasar por alto. ¿Ya? Si ha criado hijos, no dice hijos salvos, porque nosotros no salvamos a nuestros hijos, desgraciadamente. ¿Ya? Pero sí hemos criado hijos que incluso a nivel humanamente hablando son buenas personas, son estables, son gente con un nivel de moralidad, ¿no es cierto?, similar o dentro de la órbita de los valores cristianos, como se llama. ¿Ya? El que sean salvos o no es algo que no depende de nosotros, pero sí nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para criar a nuestros hijos, ¿no es cierto?, de una forma cristiana, con todos los valores cristianos, y nunca dejar de orar por ellos para que el Señor, ¿no es cierto?, les conceda salvación. ¿Ya? Entonces, ese tipo de mujeres. Ahora, esa importancia o este requisito no excluye a las mujeres que a lo mejor por razones biológicas no han podido tener hijos y han sido servidoras permanentes en la iglesia, ¿no es cierto?, incluso casadas y que logran, que enviudan, ¿ya?, y les queda más tiempo para poder dedicarse a las cosas del Señor, ¿ya? Si ha practicado la hospitalidad, vale decir si son personas cercanas, personas afables, personas capaces, ¿no es cierto?, de haber recibido o haberte recibido en la casa. No todos los domingos, no todos los sábados, no todos los días, no. Pero siempre con una disposición, una persona cercana, una mujer cercana, no una mujer lejana. Fíjese que no dice nada de su nivel de preparación, no dice nada de ninguna de esas cosas que muchas veces comienzan a importar, porque una de las mentiras más grandes que se le ha impuesto a la mujer, sobre todo en esta época, es que prácticamente es una blasfemia dedicarse a los hijos o ser dueña de casa o preocuparse de su marido, ¿no es cierto? Eso hoy día es casi sinónimo de esclavitud, ¿ya? Pero vemos que esto va a la inversa. En vez de encontrar mejor o mayor libertad, la mujer se encuentra cada vez más enredada, ¿no es cierto?, en un mundo que la sigue discriminando, ¿ya? Y la sigue discriminando, ¿ya? Y no es un asunto solamente de género, es un asunto de cultura. No importa que estemos en el siglo XXI, pero eso va a seguir pasando. Pero de una manera equivocada, ¿no es cierto? La mujer está hipotecando su femineidad en función del feminismo. No es lo mismo femineidad que feminismo. El feminismo es una bandera de lucha que pretende
levantar a la mujer por sobre el hombre, esa es su definición, o a lo menos igualarlo. Lo que Dios quiere es que sean femeninas. Lo mismo que en el caso del varón. El machismo es una aberración y es pecado. Lo que el Señor quiere de nosotros es que seamos varoniles. Varoniles. Varones de Dios. Y toda mujer que realmente está casada con un varón de Dios no va a tener, les aseguro, salvo que le falte un par de tornillos en la cabeza, ningún problema de sujetarse a un varón de Dios. ¿Ya? A un varón de Dios. Ahora, ni la ayuda idónea, ni el varón de Dios son perfectos. Porque a lo mejor usted piensa, sí, pero es que aquí no, a mí le falta esto. Y empieza, en vez de ensaltar o resaltar o agradecer todo lo que el esposo o la esposa es, nos empezamos a enfocar en lo que no tiene. Y a lo mejor nunca va a tener, porque somos humanos. Somos de por sí defectuosos, de por sí, de fábrica, de fábrica. Bien, entonces dice, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Eso llegó a ser un eufemismo de una actividad que realizaban los esclavos, ¿no es cierto? Cuando llegaban las personas a una casa, lavaban los pies, porque obviamente tenían caminos de tierra, usaban normalmente sandalias y por lo tanto había que hacer un aseo de los pies y eso significaba que había un siervo que lo hacía. Había mujeres que lo hacían, pero no ese es el punto. El punto es que si realmente tiene un corazón humilde de servicio, es decir, no va a llegar y decir, oye, yo, ¿dónde está la guitarra? Como puede pasar con alguien que llega, ¿no es cierto?, y quiere saltar inmediatamente a cantar, esto sí, porque yo canto. No, pues chatito, aquí hay que partir lavando los baños. No, hijo. Yo no puedo, que las manos con cloro me afectan el teclado. No, y tiene un corazón de cubrir lo que se necesite. ¿Qué se necesita? ¿Cuidar a un enfermo? Perfecto. ¿Qué se necesita? Esto. O sea, ese nivel de disposición y de humildad. De disposición y humildad. Que puede tener el mismo corazón y el mismo entusiasmo para venir a hacer aseo un sábado como para enseñar a una discípula el martes. ¿Ya? Es la misma persona, ¿no es cierto? Y eso nos incluye también a nosotros, los varones, los pastores. Tenemos que cubrir y aprender a cubrir todo lo que se necesite. Ese es un espíritu humilde, ¿no es cierto? No un espíritu que dice, mira, yo en realidad estoy solamente para esto. Nadie está solamente para esto, hermano. Entonces, este ministerio era tan precioso. Dice, si ha socorrido a los afligidos, ¿se da cuenta? Si ha practicado toda buena obra, hace una cosa, encierra todo en ese concepto. Entonces, estamos hablando de un ministerio de mujeres que surge a partir de la realidad social, podríamos decir nosotros, de la época del imperio, con una cantidad, en este caso, y principalmente de huérfanos y de mujeres solas y abandonadas, y estas mujeres tomaron el estandarte del trabajo social de la iglesia, por así decir, y lo llevaron a la práctica, cubriendo las necesidades de todo tipo de personas. Cristianos y no cristianos, pero ustedes saben que hay un principio. Primero la familia de Dios y después lo demás. ¿Ya? Después lo demás. Y había esa lista, ¿no es cierto?, de mujeres mayores de 60 años, en este caso, porque se suponía en la gran mayoría que no tenía una intención natural por su edad de casarse. Hoy día puede resultar distinto, hermano, culturalmente, o sea, por la expectativa de vida y una serie de otras cosas. Pero cuando lo que está hablando acá es cómo esta mujer sale de su propio ensimismamiento, ¿no es cierto? Y no que quedó viuda, sale libre al mercado ahora, no, sino que realmente dice, me voy a dedicar ahora en cuerpo y alma a la actividad del Señor. Por eso dice que sea una mujer ya con cierta edad,
podía ser 55, 57, 60, 63, 70 en nuestra época o más, ¿no es cierto? Y dice, ¿sabe qué, pastor? Yo me voy a dedicar lo que se necesite, usted por favor cuente conmigo. Hay que visitar a la hermana tanto, perfecto, hay que ir a ayudar, perfecto. A lo mejor tiene su propio vehículo, a lo mejor esto, no sé, o a lo mejor necesita plata para locomoción, lo que sea. Pero de eso habla, o sea, ya no tiene que llegar a la casa a preparar cosas, no tiene un marido, ahora al que tiene que por supuesto también cuidar y atender y viceversa. Y entonces tomaba esa decisión. Por eso es que dice el versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas. Por ejemplo, una mujer de 30 años que quedara viuda y que en su corazón tiene el sincero deseo y dice, pastor, en realidad yo no voy a encontrar otro hombre como Lucho. Eres único. Y lo está diciendo de forma sincera, pero tiene 30 años. Ya, listo, hermana, la inscribimos y empieza. Pero de repente empieza ella como al año, a los 2 años, a empezar otra vez a tener deseo y le gusta a otro joven, ¿no es cierto? Y empieza a tener algo natural. No lo estoy diciendo que eso es pecado, no, lo que estoy diciendo es que es natural. No debiera ser tan natural a los 60 años, aunque se han vuelto muertos cargando adobes, pero se supone que no debiera ser tan natural. Pero a esta edad, obviamente es natural. Entonces empieza como a luchar y dice, pucha, ¿para qué hice lo que hice ahora? ¿Para qué me comprometí así? ¿Para qué esto? Y empieza a entrar en un conflicto. Y después puede caer hasta en un romance con un inconverso. ¿Ya? Porque dice la palabra en 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Recuerden, el apóstol Pablo, Dios le dio el don de continencia. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué más claro que eso? ¿No es cierto? Pablo dice, yo quisiera que todos se quedaran así como yo, que no volvieran a entrar en un compromiso, los solteros no se casaran, pero no es porque esté denostando ni el matrimonio, no, y favoreciendo la soltería, sino que lo está mirando en un sentido práctico, porque dice claramente, si yo me caso, entonces mi responsabilidad ahora es mi esposa, ¿no es cierto? Y eso significa que tengo que dedicar tiempo, recursos y por supuesto amarla como Dios manda. Pero una viuda dice, si no tiene el don de continencia, si es una mujer joven, si tiene aspiraciones de volverse a casar, entonces hágalo. Y no sea contabilizado en este listado de mujeres que han decidido renunciar a eso por amor al Señor y a la obra. Voluntariamente. ¿Ya? El mismo capítulo 7, versículo 39 al 40. Perdón, 39 y 40, 7, 39 y 40, ahí mismo en Corintios. Perdón. Dice, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, claramente, este grupo de mujeres había renunciado voluntariamente, por amor al Señor, ¿no es cierto?, a una legítima opción de volverse a casar. Pero ¿cuál era la característica, el requisito principal? En el Señor, vale decir, con un hermano en la fe. ¿Ya? Y no con alguien inconverso. Y eso, hermanos, hermanas, es algo que increíblemente no podemos dejar de enfatizar, la necesidad de hacer caso a las instrucciones de Dios. En la historia de la iglesia hemos tenido hermanas
sumamente trabajador, que llegaron ellas divorciadas o separadas a la iglesia. Y eran, pero, bellísimas hermanas en cuanto al trabajo. Pero se involucraron con inconversos y en vez del inconverso volverse para acá, se las llevó para allá. No siempre es así. No se olviden que el inconverso, cuando está enamorado y quiere conseguir algo de su mujer, lo va a acompañar hasta una mezquita musulmana. Si hubiese sido musulmana, igual va. ¿Ya? O sea, no necesariamente es por un interés espiritual. ¿Ya? Por eso es que para evitarse todo eso, ¿qué es lo que dice el Señor? Si tú quedaste viuda joven, o a lo mejor no tan joven, pero tienes la aspiración de volverte a casar, entonces no vas a ser puesta en esa lista. Déjala fuera. Y si te quieres volver a casar, tienes el derecho, pero con alguien que sea cristiano, con un hombre temeroso de Dios. ¿Ya? Temeroso de Dios. Versículo 40. Pero a mi juicio, dice el apóstol Pablo, más dichosa será si se quedare así. ¿Ya? Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, es por inspiración divina. No está haciendo una imposición, pero está haciendo una recomendación que viene de un hombre inspirado por el Espíritu Santo que le está diciendo a la mujer que enviuda, ¿no es cierto? Va a ser mejor que te quedes así. ¿Ya? Y lo está diciendo en una época donde, vuelvo a insistir, la única forma de protección de una mujer era bajo el alero de un hombre, fuera otro esposo, fuera un padre, fuera un pariente, fuera alguna familia o un amigo que se hiciera cargo de ella. ¿Ya? Volvemos a Timoteo, para ir terminando. Entonces dice, pero viudas más jóvenes, en el versículo 11, 5:11, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, y ya habían hecho un compromiso con Dios, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Ya? Esto no es condenación de perdición, ¿ya? No es acostúmbrese a mirar los contextos con las palabras, ¿no es cierto? Está hablando de mujeres en el contexto de la iglesia, mujeres cristianas que quedaron viudas jóvenes, que no era una poca cantidad, por eso dice el apóstol más adelante que la viuda joven se case mejor, ¿no es cierto? Y está hablando de hermanas que hacen un compromiso, a veces un compromiso formal. Por eso es que hay que tener cuidado cuando queremos tantos reconocimientos formales. Vamos a ungir a nuestras hermanas viudas que hoy han decidido, repitan conmigo, ¿se quieren dedicar completamente al Señor? Sí. No miraré nuevamente varón, no. Y después resulta que anda pololeando por ahí a escondida. ¿Qué trae eso? Deshonra a la iglesia. Deshonra a la iglesia. Mal testimonio entre la gente. Mal testimonio entre la gente. El problema no es que hubiese querido tener una nueva relación. El problema es que hizo un compromiso y lo hizo visceralmente y no espiritualmente. Por eso es que Pablo, en forma tan práctica, coloca una edad relativamente alta donde se supone que en la gran mayoría ya, ¿no es cierto?, esa aspiración estará sublimada. ¿Ya? Y dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Ya? Vimos 1 Corintios y finalmente vamos a el capítulo 6, versículo 3, para cerrar el sermón. Después de dar todas estas instrucciones, fíjese el sello que da el apóstol. Si alguno enseña otra cosa, en este caso, acerca de este ministerio específico que está relatado en estos versículos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Entonces, cierro con eso para que no solamente lo que hemos visto hoy, sino que lo que hemos visto a lo largo de toda la carta de Timoteo y seguiremos viendo en el capítulo
restante y la segunda carta de Timoteo, implica el hecho de que cuando nosotros vamos contra estas indicaciones, nosotros estamos yendo contra la palabra de Dios. No contra un pastor, no contra una iglesia, sino que contra la palabra de Dios. Por eso es nuestro deber enseñar la palabra de Dios y hacer esta aplicación práctica, ¿no es cierto? Y que además trae un beneficio precioso. Y me vuelvo a enfocar al terminar con nuestra propia iglesia. Tenemos una gran cantidad de hermanas con una edad más madura, ¿no es cierto?, que a lo mejor ya tienen a sus hijos fuera de casa o que ya son adultos y han tomado su propio camino y que puede que estén solitas y que se autosustentan, o puede que aún tengan un esposo y como es un hermano, el hermano se va a involucrar más también en las cosas del Señor y ella también se va a poder involucrar más en las cosas del Señor. Vuelvo a insistir, este era un ministerio que tenemos que mirarlo también en el contexto. El gran mensaje es que la gente adulta no solo no debe restarse del funcionamiento y de la enseñanza y del cuidado de la iglesia, sino que debe incorporarse con mayor fuerza y pasión. Esto no es, mira, yo ya terminé, está todo armado, listo, ahora que pasen los jóvenes. Los jóvenes van a ir pasando en la medida que el Señor los vaya poniendo, en la medida que el Señor los vaya madurando. ¿No es cierto? Esto, hermanos, es fundamental en todo sentido y es nuestro deber mantener, ¿no es cierto?, esta población permanente de hermanos que está siendo, y de hecho es el cimiento más importante de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque es el grupo de población más estable dentro de lo inestable que somos los seres humanos. Un matrimonio joven puede incluso en un momento determinado, por una situación absolutamente lícita, cambiar de ciudad, ¿no es cierto? Pero un matrimonio ya constituido en el tiempo, esa probabilidad no es que no exista, pero es mucho menor, ¿no es cierto?, que la de un matrimonio joven. Siempre digo yo, mira, los matrimonios jóvenes sin hijos son súper activos, pero tenemos que esperar al primer hijo. A ver cuán aprensivos llegan a ser, ¿no es cierto? Porque algunos se guardan con el hijo hasta que el hijo le salen sus bigotitos. No le va a pasar algo al niño. Entonces, y tenemos otro grupo, bueno, que a lo mejor, como se dice, ¿no es cierto?, para todos lados, con su guagua, con todo, y se enferman lo mismo. No estoy hablando ni de responsabilidad, por favor, no, sino que de esta cosa como aprensiva, que es natural, pero a veces es una aprensión que puede caer en un rango patológico. Cuidado con eso, ¿ya? Porque puede ser un factor que impida el desarrollo de los propios dones y talentos que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Todo dentro de un marco, por supuesto, completamente normal y no algo desbocado, ¿no es cierto? No estoy haciendo un llamado a eso, hermano, ni a la respuesta. No, simplemente a analizarnos. ¿Son aprensivos los papás de los niños? Sí, ¿no es cierto? Y eso es bien, está bien. Pero que eso sea un constante impedimento, hay que analizarlo. Hay razones y razones. Pero a veces también podemos llegar a caer, ¿no es cierto?, en una situación que no necesariamente tiene que ver con eso y nos va impidiendo. Por eso es tan importante esto. Entonces, cuando tú ya estás, como en el caso mío, como en el caso de muchos hermanos, con hijos ya mayores, ya hiciste la tarea de criarlos de esto, tienen su profesión, su actividad o su oficio, lo que sea, algunos están casados, están independientes. Bueno, yo hoy día estoy disfrutando el tiempo con mi esposa. Estoy disfrutando el tiempo de poder salir con ella, de dedicarnos más el uno al otro. Y por supuesto, de tener más tiempo para la iglesia. No tengo que pensar si estoy acá hasta tarde en la iglesia. Chuta, te voy a ir a la papa. Tengo que ir a estudiar con mi hijo, que yo no sé de dónde. Paréntesis, pueden cambiar de canal si quieren. ¿Cómo que los papás estudian con los hijos? Para eso está el colegio. Yo detesté toda la vida las tareas para la casa. Pueden estar de acuerdo o no. Apruebo o rechazo.
Pero si pasan 8 horas en el colegio, no me manden tareas para la casa, yo quiero jugar con el niño. Bien, eso es aparte. Entonces, la claridad de esto, hermanos, y agradezco de todo corazón a las hermanas maduras de nuestra iglesia que han hecho carne, ¿no es cierto?, estos pasajes, y créanme que se me vinieron a la mente muchas hermanas cuando estaba preparando este sermón y le daba gracias a Dios por cada una de ellas. Por cada una de ellas, porque es un ministerio precioso. Lo mismo tenemos que hacer nosotros los varones. Así es que también es importante, porque seguramente todo esto que el Señor nos ha enseñado a nosotros ahora como iglesia es algo que debemos de alguna manera procesar, porque tenemos matrimonios jovencitos y tenemos jovencitas y jovencitas que pronto se van a casar y otros que van a seguir el proceso. Algunos que están teniendo recién su primera guagüita, otros su segunda guagüita, ¿no es cierto? Algunos están en la etapa escolar, preescolar, y nosotros pasamos por todas esas. Por todas esas. ¿Qué estamos entregando a eso? La idea es que la mujer de 60 años o de más no se empiece, ¿no es cierto?, a fijar en otras cosas y esté todo el tiempo pensando, o el hombre incluso. ¿Qué hace un viejo de 60 y tantos años casado con una mujer de 30? ¿Cómo hacer eso? No estoy haciendo un juicio, simplemente estoy diciendo que no hay una sintonía en eso. Si yo pienso que llego a los 60 y ya Dios me da 10 años más, son 10 años más que los puedo dedicar con mayor intensidad al Señor. Con mayor intensidad al Señor. Cristo viene pronto. Y no estoy desincentivando ni el matrimonio ni otro, sino que no nos enfoquemos tanto en nosotros, en mis necesidades, en mis deseos, sino que humildemente pongámonos a disposición del Señor. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre, yo te agradezco esta porción de la Escritura y espero que llegue a cada uno de mis hermanas y hermanos, Señor, sobre todo aquellos que tenemos una edad más madura, Señor, y que de alguna manera hemos tenido la experiencia de vida con nuestros hijos, con nuestras familias, nuestras esposas, esposos, Señor. Y sobre todo aquellas mujeres a lo mejor que están por distintas razones, Señor, solitas y tienen cierta edad, anímalas, Señor, a poder integrarse al trabajo de una manera humilde, Señor, y al servicio de la iglesia. Así también te ruego por las jovencitas que busquen apoyo y dirección en hermanas mayores, para que puedan, Señor, también aprender, jóvenes y jovencitas, aprender y poder, Señor, ver el camino con la voz de la experiencia, Señor. No porque necesariamente nuestra experiencia haya sido siempre buena, Señor, porque nunca lo es así, pero ciertamente hemos podido, por la gracia tuya, Señor, cumplir distintos ciclos en nuestra vida. Y cuánto más cuando lo hemos hecho de tu mano, Señor. Gracias, Padre amado, por las hermanas de nuestra iglesia que dedican tiempo, recursos y sobre todo amor a la enseñanza de nuestra propia iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.